Eres muy joven para ser un buen teólogo. Eres muy joven. Vi tu perfil, vi tu contenido. Estás en la superficie, estás en la epidermis, no has entrado a la profundidad. Bueno, te voy a mostrar 5 reglas de interpretación que debes de considerar. Primero, debes de entender que las palabras tienen un sentido usual y ordinario de aquella época, que no es lo mismo de esta época. Y por eso hay que usar las reglas de interpretación, que son hebraísmos, que son modismos de aquella época, y que lo que se decía en aquel momento no es lo que ahora se entiende, porque hay un periodo de tiempo. De hecho, la Biblia fue escrita originalmente en arameo, en hebreo, en griego, en latín, porque muchos creen que fue escrita absolutamente en griego, y eso no es así. Mateo pudo haber escrito en arameo o en hebreo. Marco pudo haber escrito en latín. Entonces tienes que entender el sentido usual. Segunda ley, tienes que leer el texto inmediato y después hacer comparaciones en el texto menos inmediato dentro de la misma carta para que descifres qué quiere decir esta palabra aquí, qué quiere decir aquella palabra allá. Eso se llama el texto inmediato y el texto menos inmediato, para que no hagas una contradicción. En hermenéutica o reglas de interpretación se estudia lo que es la regla de la no contradicción. Dios no puede contradecirse. Dios no puede decir una cosa allá y otra cosa acá, como muchas veces lo hizo la Iglesia Católica en el pasado. Un verdadero hombre de Dios es docto y es constante, porque los indoctos y los inconstantes tuercen la Escritura para su propia perdición, y muchos, arrastrados por el error de los inicuos, ¿verdad?, pueden caer de la firmeza. Dios nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tienes que entender eso. Luego tienes que saber por qué se escribió la carta. Y quinta ley, no menos importante, lo que tú descubras en una carta, en un pasaje, no puede contradecir a las otras enseñanzas en paralelo alrededor de toda la Biblia. Te acabo de dar un pequeño cursillo de las 5 leyes de interpretación. Esto se da en 1 año o 2 años en un instituto bíblico. Yo estudié 6 años en instituto bíblico. Soy licenciado en teología bíblica con doctorado en teología pastoral por una universidad, por el Departamento de Estudios de Estados Unidos, y aquí en Venezuela por una universidad teológica avalado también por el Estado venezolano. Posiblemente eres un aficionado, no has pasado por el proceso de hermenéutica. Vamos a leer el versículo que tú dijiste: el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Dice: si decimos que no tenemos pecado, 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿de qué está hablando allí? ¿De qué pecado está hablando allí? Porque en el capítulo 3, versículo 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te pregunto, ¿viste que pareciera que tuviese una contradicción? ¿Tú sabes por qué aparece esa contradicción? Allá dice que si decimos que no hemos pecado nos hacemos mentirosos, pero aquí dice que el que peca es del diablo y que el nacido de Dios no puede pecar. Entonces ahí tienes que ayudarte con la interpretación que Juan habla en el capítulo 5, que Juan dice así. El mismo Juan, en la misma carta, en el contexto inmediato y menos inmediato, nos declara el misterio. Oye, ¿por qué Juan echa para acá, echa para allá? ¿Cómo que se contradice? ¿Qué pasa, pues? ¿La qué? La disforia de una disonancia cognitiva, de personalidad. ¿Qué pasa? No, hermano, mire, capítulo 5, dice acá, 16, si alguno viera a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte. Habla de los pecados de muerte. Dice: pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. O sea que hay unos pecados más leves y unos pecados que son de muerte. Ananías y Zafira, un pecado de muerte, mentieron y cayeron muertos. Judas Iscariote, pecado de muerte,
¡brum!, se guindó. Por eso que por aquí hay algunos que ya están avalando el suicidio y que las personas se van al reino de los cielos. Algunos creen que Judas se salvó, otros que Saúl se salvó. Eso es mentira, porque cometieron pecados de muerte. Y el pecado de muerte grave, intencional, no tiene perdón. Porque el pecado de muerte te puede llevar te endurece el corazón de tal manera que no regresas más nunca a la misma postura, sino que te entrega a una depravación en tu corazón. Eso se llama degeneración de la neuroplasticidad cerebral y del corazón. Hay pecados que producen un placer tan grande que los seres humanos, después que se enganchan en el primer pecado deliberado, no pueden volver a dejar de practicarlo, y practican todos los días. No es lo mismo que yo en 30 años de ministerio, mira, escuche bien, en 30 años de ministerio, yo me lo pegaba, bebía cerveza y aguardiente, me lo pegaba todos los fines de semana. Bebía el jueves, el viernes, el sábado y el domingo en la mañana, 3 días. A veces me echaba una cerveza, 10 cervezas, 20 cervezas los lunes. Desde que me convertí, más nunca me he vuelto a rascar. Entonces sí se puede ser libre de los pecados de muerte, ¿me entiendes? Cuando yo no conocía a Cristo, yo me vestía, era casado, y yo me vestía en los sábados y me iba a buscar una hembrita por allí. No lo he vuelto a hacer más nunca. No me he vuelto a buscar rameras. No he vuelto a buscar mujeres de la mala vida, porque es un pecado de muerte, hermano. Ahora, por supuesto, me he enojado, porque todos nos enojamos en la vida. Si no eres un cadáver o un psicópata, no sé. Pero no es lo mismo que tú te enojes con una persona que vayas y premedites y tomes un instrumento para llevarlo a la pena capital. Entonces hay pecados que son deliberados. No es lo mismo, te lo voy a poner en perspectiva. No es lo mismo que yo salga y cometa un accidente porque se fueron los frenos y en ese accidente perece una persona, lamentándolo mucho. Eso es un homicidio culposo. Hay una culpa. La ley te juzga de una manera. A que tú agarres el carro y digas y escribas que vas a salir y le vas a quitar la vida a una persona por venganza. Ya ese es alevosía y premeditación. Entonces, así como en la ley establece penalidades y castigo para faltas, para infracción de tránsito, pero también está el Código Penal, que es cuando las personas cometen estafas, son ladrones, delincuentes. No es lo mismo un delincuente a una persona que en su vida, en 30 años, haya tenido que pagar 4, 3, 5 multas. Me pregunto, ¿es lo mismo una persona que paga multas a una persona que va a la cárcel porque sale con esto a quitarle el dinero a los demás? Es lo mismo. Entonces, tú no puedes hacer falacias anacrónicas, amigo y hermano. No puedes salir por acá a justificar el pecado. Ahora, si tú tienes eso, una tendencia a seguir diciendo mentiras, a seguir adulterando y fornicando, y en tu vida cristiana reincides, bueno, busca un hermano pastor para que te discipule, te ministre liberación, porque así, en esas condiciones, no has nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios me dice a mí que la verdad te va a regenerar y a hacer nacer de nuevo. Por eso es que dice Juan, el que nació de nuevo no peca, no practica. No es lo mismo practicar a caerse y a tirarse en el piso, ¿verdad? Y caerte todos los días, a que una vez en cuando te tropieces y pum, y caigas. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es una borrachera. Una vez en la vida, gracias a Dios, en 30 años jamás me he vuelto a emborrachar. Gracias a Dios. Jamás he asistido a un club de baile para estar con una mujer que no sea mi esposa. Jamás. Entonces, David pecó una vez en adulterio, no 2 veces. David censó al pueblo una vez, no 2 veces. Entonces, una persona cuando puede caer una vez, sí, pero no hay que andar practicando y practicando y practicando. Entonces, utiliza las artimañas del error, ¿para qué? Para justificar tu condición. Bueno, busca un pastor que te ministre liberación, porque si eres de eso, que todos los días miente, o una vez a la semana se emborracha, te vas a ir para el infierno. No has nacido de nuevo. Busca un pastor rápido, que te imponga las manos y te ministre liberación, y te disipule, para que nazcas de nuevo. Te bendiga y te guarde, pues.